Se me parte 771, anexo D. Voy a llegar rápidamente. 220, página 221. ¿Mm? En este anexo, donde es una guía práctica para el cálculo de interacciones, hay una tabla de resumen para determinar la sección de conductores. Es esta tabla que está acá, y depende del esquema de conexión de tierra, de la tensión de proyecto, de la tensión máxima de la protección, etcétera, etcétera, que no la vemos en este momento, la veremos cuando veamos tablero eléctrico. Pero en este punto, en el punto 2, habla de la consideración acerca de la corriente de cortocircuito. En cuanto a un cortocircuito que se presenta en una instalación eléctrica, el aporte de la energía proviene desde la línea de media tensión o del generador que existe en el sistema interconectado argentino, que son infinidad de generadores que proveen la energía. Esa energía va a llegar al punto del cortocircuito mediante las líneas de media tensión, va a pasar el transformador de media a baja, va a transcurrir el circuito de línea de distribución hasta el punto donde se produce el cortocircuito. Si ese cortocircuito se produce en los bornes del transformador, en esta parte del reglamento indica las consideraciones que se hacen de las impedancias de la línea de media tensión y de la impedancia del transformador. Hay un ejemplo de cálculo para un transformador de 500 kVA. La potencia asignada del cálculo, como ejemplo en este caso, es para 500 kVA. En base a ese transformador y considerando una potencia de cortocircuito de media tensión de 300 megavolt-ampere, una tensión de media tensión de 13,2, una relación de transformación de 13,2 a 0,4 kilovoltios, o sea, de 13.200 voltios a 400 voltios, con la tensión de cortocircuito asignada a ese transformador, que depende del tipo de transformador y del tamaño del transformador, es el 4%. La relación de transformación acá dice de 13,2 a 0,4 kilovoltios. Y la potencia de pérdida de ese transformador de 6 kilovatios. Esos son valores estándares que se presentan en transformadores de esta potencia. Luego de hacer un análisis de varias constantes que dependen del tipo de alimentación, de la impedancia de ese transformador, y de varios cálculos que lo pueden analizar fácilmente acá, llega a la conclusión que la impedancia del transformador tiene estos valores para valor de resistencia y para valor de la reactancia. Con estos valores a nosotros nos va a permitir aplicar en nuestras tablas y definir, conociendo la fuente de energía como el transformador y la impedancia de esa fuente, sumarle la impedancia del resto de la interacción eléctrica, porque si se fijan, recién vimos en esta formulita del cálculo, del cálculo de la corriente de cortocircuito, que va a depender de la impedancia del transformador y de la impedancia de la línea. La impedancia del transformador entonces va a ser una información que la podemos sacar desde nuestra fuente de alimentación, que es el transformador. Si sabemos cuál es el transformador que alimenta mi instalación eléctrica, yo puedo determinar cuál es la impedancia de esa fuente de energía. Yo le voy a aportar, creo que en la planilla Excel que le compartí, a ver si está acá, pero cachito. No me acuerdo si estaba acá. En esta planilla que está acá, está la impedancia, fíjese, para transformadores desde 100 volt-ampere, 160, 200, 250, 315, 500, 800 y 630 kilovolt-ampere. Y acá abajo están los valores de resistencia de la fuente de energía, considerándose el transformador y la línea de media tensión, la reactancia y la impedancia de esos transformadores para poder aplicar a sus proyectos. O sea, si yo puedo definir que mi alimentación a mi inmueble va a partir de un transformador de 250 kVA, por ejemplo, ya puedo determinar que la resistencia del... ¿Lo puedo acercar un poquito para ver mejor los datos? ¿Ampliar un poquito? Sí. Ahí.
Para un transformador de 250 kVA, tengo el valor de la resistencia de esa fuente de energía, el valor de reactancia y la impedancia de la fuente. Y por supuesto tengo cuál es la corriente de cortocircuito que ocurriera si los bornes del transformador se unen en los APR, por ejemplo. Si cae algo y unen los polos a la salida del transformador, donde están los fusibles APR, esa corriente de cortocircuito máxima que puede ocurrir para ese transformador, por ejemplo, 8.800 amperios. Para un trafo de 500 kVA, esa corriente máxima de cortocircuito son 17.233. Voy a aumentar estos numeritos para que lo vean mejor. Para un trafo de 315, que el que más se utiliza en la distribución en las ciudades y en los pueblos, por lo general en la ciudad, salvo que se especifique en otra de mayor potencia, son el transformador de 315 kVA y la corriente de cortocircuito en los bordes de ese transformador son 11.034 amperios. La impedancia de ese transformador, teniendo en cuenta la línea de media, es esta es la reactancia y esta es la resistencia. Ya tiene como dato entonces valores de resistencia, de reactancia, para poder aplicar a su proyecto, siempre analizando cuál es el transformador que se va a colocar o va a alimentar el inmueble que ustedes están considerando. Si no tenemos esa información, la única forma de calcular la corriente de cortocircuito es sabiendo cuál es la corriente de cortocircuito que me entrega la distribuidora en los bornes del medidor. Un dato muy difícil que la empresa distribuidora se lo provea, salvo que nosotros contengamos un instrumento que nos pueda determinar cuál es la corriente de cortocircuito en los bornes de entrada del medidor de nuestra instalación eléctrica. Por lo tanto, yo ya he recurrido en la mayoría de los casos a investigar cuál es la fuente de energía que va a alimentar la instalación eléctrica bajo la cual yo estoy proyectando. Puede ser uno existente o puede provenir de un proyecto de readecuación de la línea de alimentación para alimentar mi edificio, mi instalación eléctrica. ¿Me entiendes? O sea, estos cálculos entonces lo hice considerándose ya los cálculos estaban previstos con las mismas consideraciones que se hizo en el reglamento. Ya lo tienen como dato para poder, no sé por qué me sale este dato acá. Miguel, esta planilla, no, me parece que no es la que mandaste, porque la que mandaste yo la estoy viendo ahora y tiene menos columnas. Tiene 250, 160 y 100. Esa de 200 que tenés ahí no figura. ¿Pero esta qué versión es? Esta es una yo que hice para cálculo de corriente de corte. No sé si ven el nombre acá. Prensa de carga con IC mínima. Bueno, se las comparto, no hay problema. Entonces ya tenemos datos de la impedancia, que sería, acá dice ZK, pero en realidad en la Z del transformador, donde ya se tuvo en cuenta toda la línea de media tensión que está alimentando el transformador. Tengo la reactancia y tengo la resistencia para las distintas potencias de transformadores que pueden surgir como alimentación a una instalación que ustedes están por proceder a ejecutar. Lo que hay que investigar, cuál es el cable que sale desde ese transformador hasta el medidor o a la acometida de su medidor. Es una cuestión que se puede investigar con la empresa distribuidora o bien con ojo de buen cubero determinar cuál es la sección del cable de aluminio que está llevando la línea desde el transformador hasta la toma primaria de mi instalación eléctrica, de mi medidor. Normalmente es de 3x95, ¿que no? Exacto, normalmente de esa medida. ¿Sí? 3x95. Se usa habitualmente 3x95, ocasionalmente 3x50, si a veces son cargas dedicadas o únicas, la pueden hacer con ese tipo de cables, es suficiente para esa alimentación. Si son líneas de distribución generales para los inmuebles, y es de 3x95 más neutro. Por ejemplo, sale hasta 5 salidas por cada transformador, depende de la potencia del transformador, por supuesto. Y por lo general se usa ese tipo de cable. Acá en Rosario La Puntera la mayoría de los transformadores son de 315. De 315. Bueno, hay un colega nuestro, que no sé si está conectado ahora, Maxi, que se tomó el trabajo, por ejemplo, de analizar en Rosario de Lerma todos los transformadores que había en su pueblo y determinar la corriente de cortocircuito de cada transformador que estaba en su pueblo y colocarlo en un mapa de Rosario de Lerma.
como un ejercicio para poder determinar ante un cliente que le toque en su ciudad, en su pueblo, determinar cuál es la corriente de cortocircuito probable que tiene ese punto. Me has dado una buena idea para yo hacerlo en Rosario de la Frontera, porque tengo al jefe de distribución de esa zona sur, amigo mío, que tiene los datos de los transformadores. Bueno, hacete un planito, te hace una planilla Excel y le pone todos estos datos. Y ayuda a poder determinar la corriente de cortocircuito en los distintos clientes que puede haber en los alrededores de ese inmueble, de ese transformador, perdón, de distribución. Entonces, de la fórmula que vimos recién, vuelvo a la fórmula recién, esta que tenemos acá, este valor de ZT, lo sacamos de esa tabla, y de la línea va a depender del tipo de conductor y la longitud de ese cable hasta llegar a los puntos de la toma primaria de mi instalación eléctrica. La toma primaria de mi instalación eléctrica, yo voy a determinar el tipo de cable, la sección del cable, y voy a saber cuál es la longitud del cable, ya puedo calcular la impedancia de la acometida. Como así también la impedancia de las líneas seccionales que la puedo sacar directamente de la planilla de carga. Hasta el medidor tenemos que la acometida será una instalación del cliente, o sea, podemos determinar la sección del cable y la longitud del cable. Desde el tablero principal hacia adentro tenemos en la planilla de carga las longitudes de cada tramo y en la sección de cable. O sea, si tenemos longitud de cable y sección del cable, podemos calcular la impedancia de cada tramo de las líneas seccionales internas. Y como en la planilla de carga también tenemos las longitudes y la sección de los circuitos terminales, también podemos calcular la resistencia y la reactancia de cada línea de circuitos terminales dentro, en la misma planilla de carga. Volviendo al tema de la alimentación, que va a ser desde el transformador que me alimenta mi instalación eléctrica, entonces yo puedo saber cuál es la corriente de cortocircuito de este punto, pero lo que me interesa a mí, valores de impedancia, tanto resistencia como reactancia, para luego aplicar en la planilla de carga esos valores e ir sumando esta impedancia a la impedancia de los distintos tramos de circuito para calcular la corriente de cortocircuito en cada extremo de esos circuitos. Acá se hace una simplificación, digamos, eléctrica, reemplazando este esquema por este esquema más sencillo, donde tengo una fuente de energía, cuya tensión es la tensión de línea dividido radio de 3, le daría la tensión de fase, y la impedancia total de esa alimentación, que sería sumando la impedancia del transformador más la impedancia de la línea de distribución. ¿Sí? En el caso de un circuito... no sé por qué no puedo pasar la página. Pero en cortocircuito bifásico, muy probable que este bifásico no nos sirva mucha de información porque por lo general es menor que el trifásico y mayor que el cortocircuito mínimo, que son los dos extremos que me interesan, pero también no viene mal calcularlos porque a veces es equivalente, a veces tenemos circuitos bifásicos muy raros, pero pueden existir, en la que la corriente de cortocircuito en ese caso va a ser un cortocircuito bifásico entre dos fases. En ese caso, fíjese, la fórmula aplicada para el cortocircuito trifásico, que significa, como dice C2, según esta identificación o esta nomenclatura, es la tensión de línea dividido 2 veces la impedancia del cortocircuito, que interviene en ese cortocircuito. Suponemos dos fases, la fase L1 y L2, hay un cortocircuito, tenemos todas impedancias, donde tenemos que ZC es la impedancia del transformador más la impedancia de la línea. Entonces el cociente, este cociente que está nos daría la corriente de cortocircuito. A ver después que hay una forma más simplificada que esta para determinar con bastante precisión la corriente de cortocircuito bifásico. Mientras que el monofásico ocurre con se unen un polo o una línea con el neutro. En ese caso van a haber impedancias distintas porque supuestamente en la mayoría de los casos se instala una sección de neutro distinta a la sección de la línea. Habitualmente colocábamos una sección de neutro el 50% de la tensión de línea cuando es una línea de distribución trifásica, como por ejemplo la línea de distribución de DESA, que sale con cable de 3 por 95, el neutro de 50 milímetros. Entonces en esa línea de distribución tendríamos 3 conductores, por ejemplo, si fuera una salida que alimenta un inmueble, a la acometida de un inmueble,
la impedancia de línea de 95 milímetros, la impedancia del neutro sería para un cable de 50 milímetros. En ese caso, entonces, la corriente de cortocircuito monofásica, tensión de línea dividido RI 3, dividido la impedancia ZC, ¿sí? Que es igual que en la fórmula anterior, la impedancia del transformador, la impedancia de línea, más la impedancia del neutro. O sea, como neutro es distinta sección, por eso acá se diferencian interviene en el cortocircuito neutro. Recuerden que en los otros dos cortocircuitos teníamos 2 fases o 3 fases. Acá ya me aparece neutro, entonces empieza a tener efecto la impedancia de neutro. No mostré la simplificación de la fórmula anterior del cortocircuito bifásico, era una fuente con la tensión de línea y 2 impedancias que están en paralelo con la carga. Perdón, en serie con la carga. En caso del monofásico, tengo esto que me está molestando acá. Tengo una simplificación, el circuito equivalente, tengo una fuente, que es la tensión de fase, que es el cociente de tensión de línea dividido radio 3, la impedancia del transformador, la impedancia de línea, más la línea de fase sería acá, ¿no es cierto? De la línea, Z de la línea de fase L1, L2, L3, cualquiera de esas, más la impedancia del neutro. Acá hay diferencia entre ZC y ZN, habitualmente la línea de distribución. Puede ser que en las instalaciones internas la sección de neutro sea igual que la sección de línea. Pero como estamos analizando la suma total y ya hay una diferencia de cuando nace estas líneas, siempre la impedancia de neutro va a ser la impedancia total de neutro va a ser distinta a la impedancia total de la línea. Por lo tanto, hay que calcularla independientemente. ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿Entendieron? ¿Tienen alguna Clarísimo. Perdón, Miguel, Sí. Algo más práctico de no tanta fórmula porque me marea o no. Yo también me mareo. Te cuento. El asunto que entiendan lo que yo les expreso ahora y después lo lean. Y lo lean 10, 20 veces, todo lo que sea necesario para que esa fórmula se le meta en la cabeza. Escúchame, Miguel. Sí. Si yo tengo que las líneas que utiliza Edesa hasta una tirada de 400 metros, porque de ahí es caída más notable, sí. Puedo sacar, por ejemplo, no me acuerdo quién me enseñó de manera empírica, que si yo estoy a 400 metros del transformador, mi intensidad de cortocircuito es 3K. Si me acerco al transformador a 300 metros, es de 4,5K. Si me acerco a 150 metros, paso al 7,5K y paso al de 10K, si estoy casi bajo del transformador. No te sirve en absoluto esa. ¿Por qué? Te muestro acá, mira. Acá te muestro. Si vos tenés un trafo de 315, la corriente de cortocircuito son 11.000 amperios. Si el trafo es 200, que puede ocurrir, tenés 7.000 amperios la corriente de cortocircuito. 7K. Puede ser que acá a 50 metros ya te baja a 3,5. Y acá puede ser que el 315 a los 200 metros te baje a 4,5. Depende del trafo donde vos estés alimentando esa línea. O sea, no es empírico, es cálculo. ¿Sí? Pero para ayudarte en esta tabla, acá hay algo muy lindo. En esta tabla de la EA, tenemos, supuestamente la potencia de los transformadores están acá. Por ejemplo, el de 11.000, el que vimos de 3,15 kVA. ¿Sí? Tiene un corriente de cortocircuito de 11.000 amperes. Esta es la corriente de cortocircuito donde inicia el cable de distribución. Si pongo un cable de 95, a los 100 metros, ¿yo qué hago? Si tengo un cable de 95 con un trafo de 11.000 amperes, que es el trafo 315, voy hacia la derecha hasta la columna que tiene los 100 metros, bajo y trazo acá una línea horizontal coincidiendo con los 11.000. En ese punto, a los 100 metros, ese trafo de 315 tiene una corriente de cortocircuito de 3.892. Pero si el trafo fuera de, vamos un poquito para atrás, de 500, para 500 teníamos 17.000, ¿no es cierto? 17.000 está entre 15 y 19, tomemos 19 por defecto. A los 100 metros, la corriente de cortocircuito es 4.500 amperes.
¿sí? A los 100 metros. ¿Sí? Sí. Fíjate que no es algo matemático, porque tengo, según un trafo 3.800, según otro tengo 4.500. Eso te sirve para definir el poder de corte de la térmica. Pero cuando Correcto. vamos a analizar la corriente de cortocircuito mínimo, no te sirve esa información. ¿Sí? Bien. Sí, listo, listo. ¿Sí? Entonces, Sí, sí. lamentablemente hay que recurrir a los cálculos. Y la planilla Excel, cuando aprendemos a manejar, es muy sencilla. Uno carga los datos, ya está en la fórmula, va poniendo la longitud, pone la sección del cable, automáticamente la fórmula ya calcula la reactancia y la resistencia. Por supuesto que hay que poner la impedancia por kilómetro y la resistencia por kilómetro y corresponde a cada medida del cable correctamente. Ya veremos en la planilla de carga cómo está eso, cómo está indicado. Y la longitud del cable hay que ser muy preciso, o sea, no hacer un cálculo de hoja o en cubero, sino tomar realmente la medida que sale del tablero, sube a la losa, en el caso de que la cañería suba a la losa, recorre la losa y baje un toma corriente más alejado, bueno, tomemos la longitud del cable que sale del tablero, sube la losa, atraviesa la losa y baja hasta el toma corriente. Todo ese tramo hay que contarlo y con mayor precisión determinar en ese tramo de mayor longitud, ¿cuál es la longitud real? Porque esa longitud multiplicada por la resistencia por kilómetro y la resistencia por kilómetro me da la impedancia. Si calculo mal Miguel, ese valor, puedo tener pequeños, no son sustanciales, ¿no? Pero puedo cometer errores en el cálculo. ¿Si alguien quiere preguntar algo? sí, Sí. a la hora de hacer la planilla de el Copaipa siempre te pide todos los cálculos. ¿Es necesario, digamos, presentar todos los cálculos de corriente No, de cortocircuito mínima vos o solamente el más largo? tenés que hacer, yo hago todo. Porque como es sencillo, lo Claro, hago todo. claro, está bien, ya la tenés tu planilla bien cargadita con todo lo. Pero yo digo a la hora, digamos, por ejemplo, porque yo he visto planos Sí, que traían solamente en un circuito, en dos circuitos, traían ahí su corriente sí, de cortocircuito mínima y decía ahí que cumplía, pero eran sí, porque eran los tramos largos, digamos. exacto. Sí, Y, pero con eso se conforman para sí. decirte una cosa, Copaipa. Sí, porque se supone que vos verificaste lo otro. Se supone, ellos suponen que vos verificaste el resto. Y vos le estás demostrando en el plano que los de mayor longitud verifican. Y los de menor longitud, con el mismo tipo de protección, de hecho sí van a verificar porque son de menor longitud, la corriente de cortocircuito es mayor. Si es mayor en el tramo más largo, en los tramos más cortos va a ser mucho mayor que eso, porque son tramos más cortos de cable. ¿Sí? Por eso te Claro, aceptan que verifique en los circuitos de mayor longitud. Pero, ok. pero, por ejemplo, cuando vos tenés una fuente de energía alternativa, como es un generador, la corriente de Sí. cortocircuito baja sustancialmente. Entonces, en esos casos, yo ya verifico todo. ¿Por qué? Porque a veces, Por o ejemplo, todos si los vos tenés circuitos, un generador de emergencia, por ejemplo, sí, que hace una transferencia, digamos, está con energía normal, se te corta el trafo y entra un generador, por ejemplo, sí. ahí tenés que verificar siempre con el peor caso, que sería con el Claro, generador o... no siempre, no depende. A mí me pasó muchas cosas particulares, digamos. Por lo general, cuando alimentas con un generador, la corriente de cortocircuito del generador es menor que el de la línea, salvo que la potencia del generador sea tan grande que supere la corriente de cortocircuito de la línea. Puede ocurrir en lugares muy alejados de un transformador, por ejemplo. Puede ocurrir eso también. Depende en qué lugar esté la fuente de energía del transformador que alimenta esa instalación eléctrica con respecto a la potencia del generador. Yo por defecto calculo todo. Después va a ver la planilla que está uno por uno está calculado. Quizás es un poco fatigoso, como también tengo proyectos de la planta compresora, como he visto, de los circuitos de mayor longitud, porque había circuitos de 20 metros y había circuitos de 100, 150, 250 y 800 metros. A esos circuitos sí lo calculé y tuve que cambiar la curva de disparo a la térmica para que verifique. Mientras que de tramos cortos no hacía falta verificar porque sí verificaba. ¿Sí? Pero bueno,
Yo les recomiendo que en la referencia de carga, si ya la tienen, calculen en todos. No hay problema, digamos, una vez que hacemos una fórmula, tenemos que controlar que esa fórmula se traslade correctamente. ¿Sí? Tienen bien clarito entonces que depende del transformador, la corriente de cortocircuito que se puede presentar en la acometida de mi inmueble va a cambiar. Va a cambiar también dependiendo de la lejanía, de la cercanía de ese punto de alimentación del transformador. Siempre recordemos que la energía que proviene del transformador va hacia el cortocircuito. No es que la energía se genere en el cortocircuito, sino que proviene de la fuente de energía que es el transformador o en su defecto el generador o los generadores que alimentan esa interacción eléctrica. Entonces, cuando yo analizo las protecciones, tengo que empezar a analizar desde agua arriba hacia agua abajo. Y la última protección que está más cerca de ese cortocircuito, debo verificar que dispare en forma segura. Con esto también hay que analizar, hay que tener en cuenta dos puntos importantes. Que la máxima corriente de cortocircuito que ocurre, siendo una alimentación trifásica, va a ser una trifásica con las 3 fases en corto. Esa corriente de cortocircuito máxima por lo general ocurre cerca del medidor y me marca o me determina el poder de corte de los interruptores del tablero principal y del tablero seccional general. A medida que yo me voy alejando a otros tableros seccionales, esa corriente de cortocircuito va decreciendo sustancialmente y puede ser que en el tablero principal necesite una térmica de 10 kA y en el tablero seccional de 3 kA me alcance. ¿Sí? Eso hay que verificarlo calculando la corriente de cortocircuito en cada tablero. Sobre todo cuando estamos cerca de un transformador o el transformador está en la puerta del inmueble, como ocurre en transformadores dedicados, por ejemplo, de las plantas de GNC. Las plantas de GNC o los surtidores de GNC tienen un transformador dedicado a esa planta, entonces a ese compresor. Por lo tanto, hay que revisar que todas las protecciones de esa línea estén correctamente determinadas, tanto en el poder de corte, como aparte de la selectividad, ante un cortocircuito mínimo en ese lugar. Entonces esta parte, esta tablita que está acá, es digamos una tabla donde se aplica la fórmula que estamos viendo, ya están calculadas, por eso que están relacionadas con la longitud, la sección del conductor y la corriente de cortocircuito inicial, que ocurre en donde nace esa línea. Esta columna que está acá, entonces, es el cortocircuito donde nace la línea que está llevando la alimentación a los distintos inmuebles. Esta columna que vemos acá son los distintos tipos de conductores que pueden salir de ese transformador a alimentar las cargas, ya sea en la distribución de la empresa distribuidora o por una alimentación dedicada de un transformador a una carga específica. Muchas veces hay clientes en el ámbito agropecuario que coloca una bomba muy alejada del casco de la finca y en un punto en la que solamente tenemos una línea de media tensión. Puede ser que en ese caso la empresa distribuidora no le venda en baja y le diga al cliente que tiene que comprar en media tensión, entonces debe colocar un transformador dedicado para esa carga específica. Todos esos cálculos que se hacen entonces para esa carga específica de ese transformador, hay que aplicar estos cálculos de la corriente de cortocircuito, la corriente de cortocircuito mínima, para verificar que todo el elemento de protección que ponemos van a disparar correctamente en esa instalación eléctrica dedicada para ese transformador. Y acá están las longitudes, no sé por qué tomaron estos valores, de dónde provienen estos valores, pero debe estar relacionado con las corrientes de cortocircuito. Son longitudes de estos conductores saliendo desde el transformador. Por ejemplo, para este cable de 3x50 se ha contemplado una salida a 5 metros, a 7,2, 10,2, hasta 51 metros. Mientras que por el cable de mayor sección se ha contemplado una línea de salida de 10 metros hasta los 100 metros de distancia con distintos pasos. Yo creo que esta es la genérica, con esta se marcó, digamos, las longitudes, y para obtener este valor de acá, para 3x70 se tuvo que ubicar en 51 metros. Para obtener esta columna de valores, para 3,50, se consideró 35,7, que sería equivalente a un cable de 3x95 con 70 metros de longitud. Por eso son estas medidas muy caprichosas que vemos acá, porque obedecen, digamos, la
que coincidan estos poderes de corte con esta longitud de cable para cada tipo de cable en particular. Por eso son tan caprichosas las medidas. La que está mandando acá es la medida del cable 3x95. El problema surge cuando están fuera de esa medida. Por ejemplo, Para eso aplicamos la fórmula. Sí, la extrapolación. Se puede Claro. hacer también por extrapolación. Se puede hacer por extrapolación. ¿Cómo se puede hacer eso? Si yo llego, por ejemplo, a que un punto tengo 4,5 kA de corriente de cortocircuito, hago que esta corriente de cortocircuito a los 100 metros de ese cable, ¿sí?, que tenía inicialmente un transformador de 21, supongo que ahora tengo un transformador equivalente a esta potencia, que sería un trafo de esta corriente de cortocircuito a 5.000 amperes, o sea, equivalente a 4.890 aproximadamente. O sea, supongo que en ese punto pongo un transformador que me entrega 5.000 amperes. De ese transformador voy a ver cuántos metros, tomo 100 metros más, significaría que a los 200 metros, por un cable de 3x95, la corriente de cortocircuito bajó a 2.732 amperes. Porque recuerden que estoy tomando estos 100 metros más los 100 metros a este poder de corte, por lo tanto tengo 2.732 amperes. Fíjese, comencé, sí. El punto sería cuando vos has hecho los cálculos de cortocircuito, lo presentás ante el COPAIPA, queda aprobado el plano con un transformador de 315 y has hecho el cálculo. Resulta que la distribuidora, sin consentimiento o sin avisarte a vos, propietario, le mete un transformador de 500. Ajá. Todo se fue del cálculo. Sí, conforme a obra hay que recalcular. Para eso está el conforme a obra. No, pero a ver, yo terminé la obra, ya está andando, pasaron 3 años de funcionamiento la obra, documentación con conforme a obra con un 315 y resulta que ahora la distribuidora ha repotenciado el transformador y subió a uno de 500. Veamos qué pasó ahí. ¿Qué pasó? Tenía 315, 11.000 amperes. Pasaste uno de 500, tenés 17.000 amperes. ¿A qué distancia estaba del bode del transformador? 150. ¿150 metros? Sí. No hay problema, mirá, si a los 100 metros con este cable te bajó acá a 4.500, vos pusiste, ¿de cuánto pusiste la térmica de cabecera? No me acuerdo sinceramente ahora en este momento si era de 5K, perdón, 6K. Bueno, estás cubierto porque antes era 4.500, antes era 4.100, ahora, perdón, acá. Era 3.900, ahora 4.500 a los 100 metros. Los 50 metros va a ser un poco menos que esto. Ya estás cubierto. No hay problema. El problema está cerca del transformador. Claro, me pasó también de con un cliente, te cuento, no era mi cliente, resulta que me llama porque había problemas, los electricistas, tenía cortocircuito él y reventaban la llave general de entrada. Y los electricistas venían y le aumentaban la potencia. Y tuvo otro cortocircuito por una corta pasto y le volvió a reventar la llave general de entrada, es decir, ni se enteraban las seccionales. El tema era de que no sabía por qué y nadie le daba explicación, seguían poniendo térmicas más grandes sin considerar la corriente de cortocircuito. Cuando me hablan a mí, yo le dije, no, ustedes están debajo del transformador, por lo tanto el IK que tiene acá es chiquito. Eran de 3K lo que le habían puesto los electricistas. Acá podemos ver, mira, a propósito de eso, hablemos siempre del trafo de 315, que son 11.000 amperes. Si estamos a 10 metros, que puede ser ahí en la cercanía del transformador, la corriente de cortocircuito son 9.300, o sea, tendremos que haber colocado una térmica de 10 kiloamperes. 10 kiloamperes. Y habitualmente ponemos la de 4,5, 6, ¿así o no? Vos te vas a enfrentar con estos circuitos cerca del transformador, con térmica de 6 kA y a veces 4,5 kA. Si hay un cortocircuito ahí y el cable de acometida es grueso, puede ser que la corriente de cortocircuito sea mayor que el poder de corte de la térmica y se termine destruyendo. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero hagamos un ejercicio. Supongamos, tengo un trafo de 315, a 10 metros de ese trafo, ¿sí?, bajo una acometida y voy a tener 9.300 kA, ¿no es cierto? En la bajada. Necesitaría poner una térmica de 10 kA. Pero veamos qué pasa en el trámite de la acometida. En la próxima página del reglamento, si lo hacemos a la bajada con cable norma IDEAM 2178, supongamos que sea 4 por 16, ¿sí?
Y la longitud que sea, ¿cuánto puede ser? 7 metros, ¿no es cierto? La bajada, desde el cable de la acometida hasta abajo. 7 metros de la línea aérea hasta el tablero principal. Y la corriente de cortocircuito que eran 9.000 amperes. Si hacemos coincidir esta horizontal con la bajada de la vertical, tenemos que la corriente de cortocircuito en ese medidor es 5.300 amperes. Si pongo una térmica de 6 kiloamperes, estoy cubierto. ¿Sí? Si el cable fuera de 16 milímetros, si fuera uno de 70, busquemos 7 metros, bajo acá, estaba en 9, son 7.691. O sea, si la acometida fuera de No, pero Miguel, disculpa, en una casita, digamos, una casa normal, ponerle una casita, tener cable bajada de concéntrico de bueno, 4. vamos con cable concéntrico. Acá tenemos el cable concéntrico, poner el cable unipolar. ¿Lo conseguimos unipolar? A ver, sí. No hay concéntrico acá. Debería. Porque este es el cable de 2178 de cobre y este es de cable unipolar. No debería. El reglamento te lo hizo hasta ahí nomás, no te regaló más información. Suponete que fuera este, de 4, no sé, una bajada de 4 milímetros, monofásico. 7 metros, 5 metros. La corriente de cortocircuito inicial es de 9.000. ¿Sí? La corriente de cortocircuito es 4.363. Con una de 4,5 ya está. Sí, 4,5 está bien. ¿Sí? Por eso está hecha esta tabla, para que nosotros podamos acceder y con un simple encuentro ahí de valores, encontrar el valor de cortocircuito que puede ocurrir en ese lugar y elegir la técnica de cabecera correcta. Pero esta tablita es más o menos, digamos, o sea, los casos un poquito más desfavorables, hasta 100 metros, y después vos me decías, o estabas hablando de extrapolar, que eso no entendí nada. Suponete, sí. extrapolemos de 4 milímetros. Yo tengo, suponete, 5 metros de bajada, ¿sí? Sí. La corriente inicial era 9.000, ¿no es cierto? 9.000 9.000 del trafo. ¿Sí? Entonces, si yo bajo acá, la corriente corto es 4.300. Sí. Quiero ver qué pasa, hago abajo de ese punto. 4.300 lo tengo que tomar como corriente de cortocircuito inicial. Tengo que ir acá a esta columna y buscar un valor parecido a ese. Tendré que extrapolar acá de un quilombo. Tomo 5.000, como si fuera 5.000, redondeo 5.000. Bien. ¿Sí? El cable de 4 a 5 metros de distancia, la corriente de cortocircuito me baja a 3.100. Bien. ¿Me entendés? Bien. Sí. Si quiero sacar mayor precisión, tengo que extrapolar este valor entre este, y extrapolar entre este y este de acuerdo a esa diferencia que hay entre 5.000 y 3.000, perdón, y 4.300. Pero va a ser menor que 3.000. O sea, ese ejemplo está dando si, a ver, déjame que entienda. Sí. Si vos empezaste con 9.000, hablando de un transformador de 11, ¿que no? Era 11, a los 10 metros tenía 9.000. Claro, a los 10 metros. Con cable de 4. Con cable de 4. Cuando y bajé ahora. Bajé de 4, yo tomo 9.000 inicial, el cable de 4 a 5 metros. Sí. Suponete que era 10 metros, no 5. Entonces tengo que sumarle 5 metros más. Voy acá, extrapolo acá, tomo 5 metros más, 3.500. Fíjate que estoy yéndome en valores más altos. Yo estoy seguro que va a ser menos que 3.100. Ok. Entonces una térmica de 4,5 anda perfecto en ese lugar. ¿Entendés? Sí, ahora sí. Lo que no explica esto es que esto es para circuitos trifásicos, ¿no? Estamos analizando todos circuitos trifásicos. No lo dice en ninguna parte, creo que no está aclarado, pero son todos circuitos trifásicos, tanto la alimentación como la distribución del transformador y la línea que baja a cada tablero principal.
Pero bueno, Miguel, podemos, sí. y cada casa, las casas más chiquititas de las que hay ahora superan los 10 kilowatts. Y yo pienso que es trifásico ya, porque tienen hornos eléctricos, Sí, cocinas sí, eléctricas, termotanque y todo eso. Superamos la potencia monofásica y ya con 10 ya pedimos trifásico no, con 5. directamente. Superar los 5 kilowatts ya pasa a trifásica. Con 5 kilowatts. De Por 5 a... eso te digo, ya por esa razón está bien esta tabla, porque Sí, ya todo es trifásico. claro, claro. Tengan cuidado porque acá está hablando de cable de aluminio, acometidas de aluminio, que son cables ese preensamblado de aluminio, que también puede estar en la instalación eléctrica, y este es IRAM de aluminio, y nosotros estamos viendo recién este de cobre. Bueno, yo creo que he visto aluminio, yo me confundí, no me fijé, y este de cobre, acometido de cobre. Esta fórmula permite determinar entonces cuál es la corriente de cortocircuito mínima que puede ocurrir en el lugar de conexión del tablero principal de mi instalación eléctrica. Depende de qué cable utilicemos, vamos a calcular cuál es la corriente de cortocircuito que puede ocurrir. Esto está acotado para esta medida y como decía el arquitecto, se puede extrapolar, pero cuando extrapolamos ya empieza a haber problemas porque este valor que yo quiero extrapolar, por ejemplo, 5400 no está acá, ni está acá, está intermedio entre 5000 y 6000. Si es un valor medio de 5400, puedo tomar el 50%, valor medio entre los dos, puedo decir que la corriente de cortocircuito va a ser medio entre este y este. El medio de estos son 4, son 2, sería 3300 amperes aproximadamente. Como tenemos valores de rangos de poder de corte limitados según el fabricante, bueno, tenemos que recurrir a uno u otro valor. Siempre que estemos por arriba del poder de la corriente de cortocircuito máxima que ocurra en ese lugar. ¿Comprendido todo? Sí, Miguel. O sea, no ejercitemos en usar esta planilla. Sí. Es bastante accesible, bueno, si tienen problemas ya podemos recurrir a las fórmulas. Volviendo a las fórmulas. Circuito monofásico, bueno, sería la corriente de cortocircuito monofásico, tensión libre de radio 3, dividido la impedancia del transformador más la línea, más la impedancia del neutro. Esto es importante que tengan en cuenta que hay que tener en cuenta la distinta sección, inclusive el neutro a veces puede ser de un conductor distinto a la línea, puede ser inclusive de aluminio, cosa que está contemplado dentro de los cálculos, porque como es aluminio va a tener una resistencia distinta al cobre. Por eso es importante tener en cuenta que hay que analizar por partes separadas en el cortocircuito monofásico la línea con el neutro. En instalaciones internas de circuitos seccionales y circuitos terminales, habitualmente usamos la misma sección y el mismo tipo de conductor. En líneas de alimentación puede ocurrir que utilicemos distintas secciones hasta distintos materiales. Analicemos esa situación. ¿Para qué nos sirve la corriente de cortocircuito máxima presunta? Para la verificación o determinación del poder de corte del dispositivo de protección. Ese es el valor que nos define entonces el poder de corte de la térmica de cabecera en el tablero principal o en el tablero seccional general, si el tablero seccional está muy próximo del tablero principal. O también para verificación de la solicitación térmica de los conductores cuando el dispositivo de protección es un interruptor automático, teniendo en cuenta que los interruptores automáticos a veces tienen temporización en el disparo o tienen un ajuste de la corriente de disparo magnéticos. Tengan en cuenta que en el ajuste de la corriente de los compactos, interruptores automáticos, el reglamento dice que el ajuste es más o menos un 20%. ¿Qué significa? Que si yo regulo un interruptor automático en una corriente de cortocircuito de 5000 amperes, la corriente de disparo magnético en realidad es 20% más. 20% más, 2 por 5 sería 100. La corriente de disparo magnético sería 5100 amperes. Y esa corriente de cortocircuito es la que yo verifico
como corriente de cortocircuito mínimo cuando analizo circuitos monofásicos, por ejemplo. O, como tengo que tomar la menor corriente de cortocircuito ajustable, voy a tomar 5.000 menos el 20%, que sería más o menos 20%, 4.900 amperes. 4.900 amperes como cortocircuito mínimo de disparo de ese interruptor automático. Debe que ser 4.000 que la corriente de circuito mínima presente en ese lugar, ya sea monofásico, trifásico o bifásico, depende la instalación que estamos analizando. ¿Lo entienden bien entonces, no? La máxima corriente de cortocircuito nos sirve para definir esto. Y la corriente de cortocircuito mínima, presunta, presunta se denomina porque puede existir, no obligatoria, va a existir siempre. Va a existir si ocurre, digamos, que es lo que puede presuntamente ocurrir. Nos sirve para verificar las condiciones de corte en caso de cortocircuito o falla de aislación. Si hay una falla de aislación y un cortocircuito, ese mínimo cortocircuito que puede ocurrir debe ser mayor que las regulaciones de mi elemento de protección. Ese elemento de protección puede ser térmica, fusible o interruptor automático. Y también me sirve para la verificación de las solicitaciones térmicas de los conductores cuando el dispositivo de protección es un fusible o cuando el interruptor automático tiene retardo. Cuando es fusible hay una curva distinta a la térmica. El interruptor automático, cuando tiene retardo, cambia el tiempo de accionamiento de ese compacto. ¿Por qué? Porque es retardo. El retardo puede ocurrir para que haya selectividad entre dos interruptores automáticos que están en cascada, uno arriba del otro. Entonces, para que dispare, en caso de cortocircuito, esté agua abajo, se lo temporiza que está aguas arriba. Por lo tanto, ese cable que está protegiendo, este cable temporizado, retardado, tiene que verificar el disparo seguro. Por eso se calcula entonces la corriente de cortocircuito mínima. ¿Está claro para qué lo hacemos? Clarísimo. ¿Sí? Para el cálculo de la corriente de cortocircuito hay 3 métodos. Nosotros vamos a utilizar el primero, que se llama el método de las impedancias, calculando la impedancia de cada tramo de las líneas que están alimentando un circuito terminal que habitualmente el que verificamos. Aunque también se puede verificar las líneas seccionales, porque las líneas seccionales tienen un dispositivo de protección donde nace. Debemos garantizar que ese dispositivo de protección también proteja la línea seccional como la línea terminal que está alimentando ese tablero eléctrico. Hay un método por composición y un método convencional. En el de composición tiene en cuenta, como vimos recién en la tabla, la corriente de cortocircuito presunta en algún punto de instalación calculada con la tabla siguiente. La tabla anterior hemos dicho que nacemos de un cortocircuito en el transformador y con la tabla podemos determinar la cortocircuito a los 100 metros. Esa corriente de cortocircuito sería la que va a servir para analizar el resto de la instalación eléctrica. Para eso se usan unas fórmulas distintas. Utilizaremos en la planilla de carga el método de las impedancias. El más preciso de la impedancia, conociendo toda la información del circuito, es más fácil determinar el cortocircuito con el valor de la impedancia de los circuitos. ¿Y cuál es el método que vamos a elegir? De acuerdo a la información que tengamos, en definitiva. Si tenemos mucha información de la instalación, podemos hacer de la impedancia que va a tener mayor detalle en el cálculo y mayor precisión. Con este método podemos calcular la máxima corriente de cortocircuito, la mínima, la trifásica, bifásica y monofásica. La máxima por general de la trifásica, la mínima por general de la monofásica. Por lo general depende de los circuitos, ¿sí? Por eso se calculan todas. Y se define cuál es la máxima y cuál es la mínima. En cada tramo, en el extremo de cada circuito seccional y circuito terminal. Y también se puede determinar las corrientes de fallas. Porque si yo supongo que en un punto de instalación ocurre una falla, me fijo que en ese punto, cuál es el tramo de cable que está interviniendo en ese trayecto y puedo determinar las corrientes de falla en cualquier lugar de la instalación. Cosa que no vamos a hacer porque sería algo muy particular de definir una instalación eléctrica. Me interesa a mí el máximo y el mínimo para definir las protecciones adecuadas termomagnéticas.
Recuerde que podemos utilizar, conociendo desde el transformador de la empresa distribuidora, hay todos los elementos que intervienen en esa interacción eléctrica. Si desconozco alguno de ellos, tendré que empezar a usar instrumentos de medición que me dan esos valores en los puntos de inicio de mi cálculo. Puede ser que en los instrumentos yo pueda medir en donde inicia mi cálculo con la corriente de cortocircuito máxima y mínima en el punto de conexión del medidor. Y de allí parta con mi instalación eléctrica. Hay instrumentos que me dan esa medición. ¿Cómo se hace para calcular la impedancia? Se suman por separado las diferencias de resistencia y reactancia del circuito de falla desde la fuente, incluyéndola, estamos incluyendo nosotros, ¿se acuerdan del cálculo del transformador? Hasta el punto en cuestión, que es el punto más alejado que estamos analizando de esa instalación eléctrica, esa línea seccional o circuito terminal. Y con eso se puede calcular la impedancia. Recuerde que la impedancia es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la resistencia y de reactancia en estos tramos. Correspondiendo a lo que permite determinar la corriente de IK. IK se definía con la letra K, la corriente de cortocircuito, y la de falla si correspondiera. Y las condiciones de protección adecuadas contra cortocircuitos y contra contactos indirectos. ¿Por qué dice contacto indirecto? Para que en el caso de corriente de cortocircuito mínimo, garantice que esa parte metálica que tuvo contacto con el cortocircuito despeje esa falla. Para eso debemos determinar cuál es la corriente de falla que ocurre cuando un cable tocaría esa parte metálica de la instalación eléctrica. Como si tenemos diferencial no hay drama, porque las corrientes de disparo diferencial son bajísimas, pero si tengo un fusible, tengo una térmica, o tengo un interruptor automático que me protege una carcasa metálica como un tablero metálico, estoy haciendo una protección en un esquema de conexión TNS y verifico que la corriente de falla, la IF, esa que estamos nombrando acá, sea de un valor mayor que el rango de disparo magnético de la termomagnética, del interruptor automático o de la curva de disparo del diferencial. Hay alguien que se desconectó, si quiere conectar de vuelta, que es Mauro. Se aplica en todos estos cálculos la ley de Ohm. ¿Sí? Vamos a descansar unos 10 minutitos y empezamos a analizar ya los esquemitas eléctricos en particulares. ¿Sí? Descansemos 10 minutos y retomamos. Yo voy a tomar un poco de agua y voy al baño.